Bueno, hoy vamos a aprender a hacer el árbol psicogenealógico o el sociogenograma, como lo llamamos también desde la psicogenealogía. Y entonces les voy a recomendar que lo hagan en una hoja, en una cartulina, en un afiche grande, amplio, porque la idea es que podamos ver todos los datos que vamos a poner en un mismo plano, toda la información en un mismo plano. Entonces, lo primero que le voy a comentar es que hay convenciones gráficas que son universales y que cualquier persona que sepa de psicogenealogía lo puede entender si ve otro árbol, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos archivos a continuación que tienen muy bien explicado las convenciones gráficas universales, que igual ahora se las voy a explicar, y también la información que tienen que obtener para hacer el árbol, su propio árbol, ¿no? Y qué es lo que vamos a trabajar con eso. Porque vamos a ver el linaje del lado paterno, el linaje del lado materno, para empezar a encontrar patrones que se repiten de generación en generación y así ir, digamos, identificando cuáles son esos patrones tóxicos que queremos trabajar y eliminar y no repetir, y cuáles son las repeticiones o los patrones saludables que sí queremos conservar, ¿no? Entonces, vamos a empezar trabajando desde los abuelos paternos y maternos. Obviamente que si tienen información sobre bisabuelos, bienvenido, pero con empezar desde los abuelos paternos y maternos está bien. Entonces, vamos a hacer así, mientras les voy comentando las convenciones gráficas. Todos los hombres en los gráficos se grafican con un cuadrado, ¿sí? Y las mujeres con un círculo. Cuando hablamos de una unión, sea matrimonio o o una unión de hecho, se grafica con una línea que une a estas dos personas. También podemos graficar si hay uniones del mismo sexo. Entonces, en este caso, se harían dos cuadrados y la línea de unión, o dos círculos y la línea de unión. Entonces, de la línea de unión van a hacer otra línea, y desde ahí después van a hacer a los hijos, ¿sí? Respetando siempre el sexo. Vamos a suponer que mi abuelo, ¿sí? Vamos a suponer que mi abuelo paterno, esta sería la línea o linaje paterno, se llama, voy a poner cualquier cosa para poner un ejemplo, ¿no? Se llama, no sé, Oscar. Y falleció a los 80 años. Entonces yo pongo la edad de fallecimiento y a quien falleció le hago una cruz, ¿sí? Ahí creo que lo ven bien, ¿no? Igual lo tienen muy bien explicado en los archivos. Lo mismo hago con la abuela, ¿sí? María. Vive María. Entonces tiene 76 años. Le pongo la edad, ¿sí? Y después yo les consigné la información que van a tener que poner, ¿sí? De qué trabajaban, qué hacían. Entonces, por ejemplo, no sé, Oscar era constructor, les voy a poner algo, ¿sí? María era ama de casa, o es ama de casa, pero también fue maestra, ¿sí? Entonces pongo esto. Enfermedades. Las enfermedades se ponen en rojo, ¿sí? Entonces yo busco algo rojo por acá, ¿sí? Y pongo que Oscar
tanto las enfermedades como el motivo del fallecimiento se pone en rojo. Entonces pongo diabetes, ¿sí? Y que falleció de, no sé, cáncer de colon, qué sé yo, por poner algo, ¿sí? Y también voy a poner un talento que tenía, porque además de ser constructor, digamos, tenía un hobby y su talento era cantar y tocar la guitarra, ¿sí? Y después voy a ponerle una característica positiva y una característica negativa de su personalidad, según mi visión. Aunque no lo haya conocido, también yo puedo, la información que circula en la familia me llega igual, ¿no? Entonces yo puedo haber escuchado algo, o puedo intuir algo, o puedo preguntar algo también. Entonces, estas son las características que en principio, la información que vamos a consignar en cada persona. Después los hijos, lo mismo. Si estos hijos ya son grandes y se casaron, bueno, también empiezo a hacer lo mismo con cada uno, ¿sí? Y así voy a ir armando mi árbol. Después empiezo con la línea materna o el linaje materno, ¿sí? Mis abuelos maternos y que tuvieron 2 hijas nada más. Y esta hija, ¿sí? Es la que estaría acá, se casó con este, ¿sí? Y entonces ahí nací yo. Supónganse que tengo 4 hermanos, pónganle, ¿no? Entonces yo me voy a dibujar con doble línea, porque el sujeto principal que está haciendo el sociogenograma, para identificarlo fácil, se le hace doble línea, ¿sí? Tanto si es cuadrado como círculo. Y así van a ir construyendo ustedes el árbol. Cuando terminan de consignar toda la información de todos, que además tienen las consignas gráficas bien claras ahí, y también la información que tienen que recoger. Si tienen fechas de nacimiento también la ponen, fecha de muerte también, porque lo que vamos a buscar es qué repeticiones se van dando tanto del linaje paterno hasta llegar a mí o mis hijos, y qué repeticiones se van dando del linaje materno, ¿sí? Repeticiones se pueden dar a nivel de fechas, nombres, profesiones, características de personalidad, emociones que no se podían expresar, enfermedades, causas de muerte. En todo sentido podemos buscar repeticiones. Y estas repeticiones vamos a dividirlas en repeticiones de, bueno, hechos, sucesos, nombres, cosas que no queremos volver a repetir o que queremos que se corte y no sigan pasando de generación en generación, y las cosas que sí queremos conservar de nuestro árbol familiar, ¿sí? Después también en el ebook que está abajo, y en la explicación también de la psicogenealogía, hay distintas cosas que vamos viendo, ¿no? Síndrome del aniversario, el nicho ecológico, secretos familiares, lealtades invisibles, todas estas cosas que vamos a ir viendo y descubriendo a medida que vayamos haciendo el árbol. Entonces yo les recomiendo que primero lean esa información, todo lo que se puede indagar en el árbol, todo lo que tienen que recoger como información, las convenciones gráficas, y al empezar a hacerlo ya ustedes se van a ir dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Y después van a ir encontrando esos patrones que se repiten tanto del árbol materno como del linaje paterno. Entonces, otra cosa es que una vez que ustedes tienen hecho el árbol, al árbol se le puede preguntar por distintas temáticas.
Es decir, supónganse que ustedes tienen algún problema que no pudieron resolver hasta el momento y quieren ver si entonces no es algo que viene de la vida de ustedes, sino de antepasados, o sea, a esto lo llamamos lo transgeneracional, algo que viene de generación en generación y se viene, en psicogenealogía se dice esto de, se viene pasando la papa caliente de generación en generación, cuando hay un conflicto de generaciones pasadas que no fue resuelto y entonces se va pasando como si fuera una papa caliente de generación en generación. Entonces, esto también, ustedes pueden decir, bueno, a mí yo tengo este tema que no lo resuelvo, voy a ver cómo, qué me dice mi árbol, ¿no? Por ejemplo, no sé, con respecto al dinero, o con respecto a la pareja, o con respecto a cómo establezco relaciones. Entonces uno va descubriendo que en realidad la vida no comienza con el nacimiento, sino que nos trae un montón de información anterior de nuestros ancestros y que nos influyen incluso sin que nos demos cuenta. Entonces, bueno, los dejo con esta tarea que es intensa, que muchas veces hay que recoger información. La primera información, la primera fuente de información es nuestra memoria. La segunda fuente de información es la memoria familiar, o sea que también puede ser necesario y hasta es lindo porque muchas veces los vínculos se van como sanando a medida que se van sanando las relaciones, porque en general las personas se enganchan con esta actividad de reconstruir la memoria familiar y entonces vamos hablando de cosas que pasaron y vamos sanando y nos vamos enterando de cosas que no sabíamos, o hablamos con un primo que tenía una visión totalmente diferente a lo que yo tenía y yo también tenía una visión diferente de lo que él tenía de otra cosa, y así vamos reconstruyendo la memoria familiar como si fuera un rompecabezas. Y después, si vemos que necesitamos más información, hay archivos, hay páginas de internet que nos consiguen información sobre, bueno, de dónde vinieron nuestros abuelos, en qué barco, en qué año fue. Entonces, después que ya, digamos, agotamos la memoria personal y la memoria familiar, vamos a archivos, vamos a buscar en internet, vamos a pedir información, que también les dejo donde pueden acudir abajo en los archivos que les dejo para trabajar en esta tarea. Entonces, bueno, espero que les haya sido útil. Igualmente, cualquier duda la vamos a ir conversando en los encuentros en vivo.